Hablar en este día por peticel de los oyentes y los presentes en esta sala. Vamos a hablar un poco de las 48 leyes que rigen al ser humano en esta esfera. Todos sabemos que cada tema que nos toquemos o que cualquier conferencista de la doctrina taoísta inicie es no tiene límites. Es inexplicable la grandeza de cada tema, por muy sencillo que sea. Cada pregunta, aunque sencilla o chiquita que aparentemente sea, encierra toda la creacel, porque esa pregunta y esa contesta es como una célula que forma ese gran conocimiento cósmico. Cuando se habla del conocimiento cósmico, encierra todo lo que existe en la creacel, sea de insectos hasta los seres más grandes, sea de insecto hasta los cosmos, los universos, las galaxias y los sistemas. Todo va encajado porque Dios es un cuerpo, así como las letras, todas están unidas entre sí y que una palabra es la mezcla de otras letras que tienen que ver con otras palabras, pero que el significado va unido a las letras que conforman esa palabra. Así son todas las enseñanzas y lo que menestemos nos entender que cada una o cada uno de los conocimientos son formados de ese gran conocimiento que es el mismo Dios en sí. Vamos entonces a tocar este tema que aunque nos conozcamos mucho y muchas cosas de las 48 leyes, son pocas para comprender la grandeza que rigen estas leyes. No es una casualidad que un óvulo o una célula femenil o femenina, dentro de esas células se encuentran 23 pares de cromosomas, que dentro de una célula varonil llamada espermatozoide también hayan 23 pares de cromosomas, que esos pares de cromosomas están las características, las formas, están todas las cosas que va a manifestarse o que va a formar ese cuerpo, ese ser. Si unimos, al unirse el óvulo y el espermatozoide serían 46 cromosomas. Y existe el cromosoma XX y el cromosoma XY, que es el varón. Esto forma los 48 cromosomas y cada cromosoma es una esotérica inti, una ley de las que conforman las leyes del ser humano en esta esfera. Vamos a citar un ejemplo que con los ejemplos entendemos mejor. Visualicemos una ciudad y que en esa ciudad hay 48 industrias o empresas que cada una de ellas produce un producto distinto, pero que cada una de las empresas están ubicadas en distintos lugares de la ciudad y que cada una de ellas tiene una cantidad de personal y elaboran un producto distinto, sea en el centro, sea en las periferias, sea en el norte o sea en el sur, sea en el oriente o sea en el poniente de la ciudad, están esas empresas o industrias que cada una de ellas tiene un personal y cada una de ellas tiene un horario de entrada y de salida y que cada una de ellas son
distintas, siendo una sola en la ciudad. No puede faltar una de estas empresas en esa ciudad, porque si faltaría una, quedaría incompleta esa ciudad porque no produciría el producto que producía esa fábrica. Con este ejemplo, vamos entonces a explicar en gran porcel lo que son las 48 leyes. Ya hemos entendido que tiene que ver con los cromosomas, que esto no es una casualidad. Existe cuando se une el espermatozoide al óvulo. Desde ese instante fue conectada la chispa, ese embrión de alma, a ese cuerpo que se va a desarrollar. Por ende ya quedó sometido porque está ahí ubicada las 48 leyes. Quedó sometido o sometida a que la rijan o a ser regido o gobernada por esas 48 leyes. Cuando el niño o la niña nace, la primera ley que conocemos de las 48 es la ley de retorno. Se retornó del lugar de donde había desencarnado, sea en esta esfera o en cualquier esfera de la creacel o de este sistema solar. Esa ley va a hacer de que la chispa que está dentro de ese cuerpo la cubra otra ley que es el recorrido. O sea, retornó a esta tridimensionalidad, a este valle de lágrimas y vuelve a recurrir lo que hizo anteriormente. Ya ahí tenemos dos leyes, pero cuando llegó al hogar, a la familia, cuando llegó a la ciudad o al país, estaba sometida, por ende, a la ley del karma y del dharma. Ya tenemos 4, porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Ya tenemos 6. Cuando el cuerpo o cuando la chispa que está en ese cuerpo está en esta tercera dimensión, sabemos que existe la ley de accidente, la ley de gravedad, la ley de entropía, la ley que nos cubre, la ley de la evolución y la ley de la involución. Todas son leyes que rigen al ser humano, pero son leyes que no las podemos superar. Dentro de esas leyes o dentro de la ciudad que hemos citado, que es el mismo cuerpo, esas leyes tienen sus leyes, así conforme le explicamos de la empresa o de la fábrica, que hay sus reglas para gobernar o que el personal se someta a esas reglas. También estas leyes originales tienen sus leyes y son la ley de la vida. Encontramos en la ley del reposo, el tiempo que tenemos que reposar. Si reposamos más o si reposamos menos. Tenemos en la ley del aseo. Tenemos en la ley de la prudencia y de la imprudencia. Tenemos en la ley del alicierto. Tenemos en la ley del equilibrio. Tenemos en la ley de la obediencia. Tenemos en la ley de la disciplina. Así vamos viendo que los seres humanos que nos consideramos libres, estamos sometidos a muchas leyes. Y si no las conocemos, será difícil salir
o dejar que esas leyes o evitar que esas leyes no nos sigan juzgando los jueces, porque cada una de esas leyes son sometidas o las manejan los jueces de la ley del karma, así como las distintas enfermedades virales. Todos esos virus los manejan los jueces del karma. Ve ahí qué importante conocer estas cosas, porque si alguien va por la calle y de pronto lo atropella una bicicleta, una moto, un carro, desde que está en esta tercera dimensión está sometido o sometida a la ley de accidente. Pero fue el día y la hora precisa en que iba a salir de su casa a cruzar o hacer un cruce de su casa a la otra casa. Pasó en ese instante un Big Móvil y se lo llevó o se la llevó por delante. Fue la ley de accidente la que actuó, pero en esa ley de accidente también existe el ángel del dolor, porque gratísimas al dolor podemos valorar el cuerpo. Si no existiera el dolor, así con el dolor no valoramos el cuerpo, ¿qué sucedería si no existiera el dolor? Menos lo valoraríamos. Esto nos vamos dando cuenta cómo son las leyes que rigen al ser humano. Y así tenemos que tener la ley de la prudencia, ser prudentes en todo. Y todas estas leyes nos están cubriendo a nos desde que nacimos en esta esfera hasta el día que la abandonemos. Porque aquí en esta tercera dimensión que los esoteristas sabemos que la esfera Geagmus es como una esfera cárcel. Estamos limitados, estamos sometidos a vivir en esta tercera dimensión. Y si Dios quiere que nos salgamos, depende de que nos aprendamos a solaxelar y a cumplir todas estas leyes que manejan al ser humano. Sabemos que existen las leyes naturales, existe la ley del libre albedrío, existe la ley que rigen los hogares, la ley que gobierna las familias, como existe una ley o varias leyes en una clínica, que el propósito en esa clínica es ausentar la salud. Y si hay dolencias en un cuerpo, en un país, es porque se han violado las leyes de la salud y por ende va a aparecer la ley de la enfermedad, del sufrimiento y del dolor en el que vive la humanidad, porque hemos estudiado durante siglos y en todo el tiempo que tenemos en este retorno de estar estudiando el esoterismo, sabemos que el ser humano, cuando digo ser humano, está incluyendo el varón y a la Eva, de que cuando nos estamos en una familia, en una casa, en un país, sometidos a algunas leyes, esto no es casualidad que vengamos bajo esa ley o bajo esa dolencia o bajo ese dharma o bajo de ese karma, porque así es lo que hemos querido. Pues entonces miren cuántas leyes nos gobiernan a nos
Y esto no es que nos los van a revisar cuando desencarnemos. Diaria inti, estas leyes o nos favorecen o nos castigan de acuerdo a la acción. Así es que el día que se abandone la viteria o el cuerpo, los jueces solo miran el resumen de cada una de las leyes y van haciendo la evaluación de todo eso. Y ahí miran si hay dharma o si hay karma o a qué lugar debo de ir, porque violé las leyes del sueño o del reposo, violé las leyes de la salud, y por lo tanto, si violó las leyes de la salud, entonces lo va a cubrir la ley de la dolencia o la ley de la enfermedad. Si alguien entra a la cárcel en una ciudad o en un municipio, ¿por qué sería que lo metieron a la cárcel? ¿Sería por inocente o sería por delincuente? Seguro que es por ser un maleante. Cuando se dice maleante puede ser en alto grado o puede ser en grados mínimo, porque ya violó las leyes. Ahora entenderemos por qué en la Biblia fue escrito: toda alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué ser humano no ha violado estas leyes, las pocas que hemos mencionado en este día? ¿Quién reposa a las 8 horas? ¿Quién practica la ley del madrugar? ¿Quién aplica la ley de la salud tal cual conforme debe de ser? ¿Quién está libre de las leyes de accidentes si ya está en una esfera en la cual es gobernada por cantidades de leyes y subleyes? Hay países donde las leyes son más que en otros países. Hay países donde las leyes son más fuertes que en otros países. Se dice que en la antigüedad, en el oriente y en la misma Biblia fue escrito: cuando una mujer era encontrada en el lecho de reposo, era tapada con un arrume de piedra. Y si el hombre violaba las leyes y cometía delitos, también le pasaba lo mismo. Y si había alguien que robara, que violara las leyes, y no respetara los bienes de los demás, también sería sepultado bajo un arrume de piedra él y su familia, porque estaba violando la ley y estaba usando el robo, perjudicando a esa comunidad, a esa familia con su información genética o con su karma que había aumentado. Son leyes las cuales necesitamos conocer. Ahora, si miramos cómo se comportan los jóvenes y las jovencitas, los adultos y los viejos, de los distintos sexos y edades, cómo hay tantas violaciones, que hay gentes que se acuestan y así como se acostaron, amanecieron, no pegaron ni siquiera por un minuto sus ojos por la cantidad de problemas en las cuales está viviendo, o sea, la cantidad de leyes que está violando, y con trasnocharse o trasdearse no va a solucionar las situaciones duras o amargas que está viviendo. ¿Cuántas personas tienen cantidades de dolencias? Se dice que cuando uno tiene bastante edad, cambia de apellidos porque ya no tiene el apellido que tenía, sino que surge el apellido de Dolores, porque le duele en distintas zonas del cuerpo todos los días. ¿Y por qué?
porque se violaron muchas leyes, y al violarse esas leyes que tienen relación a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros sentidos, se puede versificar. El maestro Samael, aún peor, él habló de algunas de esas leyes. Se dice, y él explicaba, que cuando una persona sufre de lepra es porque es una persona atea, o sea que no gusta del conocimiento de Dios, y el resultado es la lepra. Se dice que cuando una persona sufre de hepatitis es porque es una persona muy resentida, que ha odiado demasiado a sus semejantes. Se dice que cuando una persona sufre de diabetes es una persona que bota cruelmente los alimentos. Así es que cada dolencia es la consecuencia de una de las tantas leyes las cuales nos gobiernan. Conociendo estas leyes, sabemos que aunque el ser humano se considere libre, le hace falta estudiar en los códigos cósmicos las verdaderas leyes. Por eso afirmamos con tanta seguridad que el médico se gastó mucho tiempo estudiando en una universidad, luego estudió una maestría, se especializó 2 o 3 especializaciones, pero de estas leyes cósmicas, posiblemente si no estudia el esoterismo, va a desconocer en su totalidad de estas leyes, las cuales en este día estamos estudiando. Y son leyes que gobiernan al ser humano, porque todas estas leyes se encuentran dentro de los cromosomas, sea de un óvulo que fue fecundado o sea de un óvulo que aún no ha sido fecundado, dentro de un espermatozoide que fecundó o dentro de un espermatozoide que no ha fecundado. Así es que por mucho que se conozca de leyes a nivel de los gobiernos, por mucho que se conozca de abogacía o que se conozca de los cargos que desempeña un juez, de estas leyes que rigen al ser humano diariamente y de momento en momento se desconocen, y lo peor es que no se aceptan. Pero nada es casual en la vida. La misma ley de causa que el mundo la confunde con casualidad, pero las casualidades no existen, porque existen las causas, y si hay causas, ahí está la hermana que es el efecto de esa causa. Pues entonces, revisando el libro de nuestra vida, el libro de la naturaleza, los registros acásicos de la naturaleza, podemos entonces estudiar por qué estamos viviendo días apocalípticos, por qué estamos viviendo días caóticos, la etapa del Kali Yuga, porque ¿quién no ha violado estas leyes? Ahí, cuando al Cristo le llevaron una mujer adúltera, quien se la llevaron para comprobar y para juzgarlo a él, los mismos que habían adulterado con ella. Y él les dijo que tire la primera piedra aquel que no ha pecado. Y empezó a escribir el nombre de los que la habían llevado frente a él, que eran los que habían adulterado con ella y que se escondían. Y se puso a escribir el nombre en el piso. Y cuando él levantó la vista, solo estaba la mujer sola. Los demás, por la vergüenza
se habían ido. Por eso es que esta doctrina a veces es muy áspera, pero está hablando de lo que somos cada uno de nosotros. Y aquí incluimos tanto a los sabios como a los no sabios, a los preparados como a los no preparados, a los pastores como no pastores, a los curas como no curas, a los políticos, a toda la humanidad, porque a toda la humanidad en una u otra forma se vive sometido y violando a estas leyes. Y como estas leyes, si las aceptamos, existen. Y si no las aceptamos, también existen. Y si nos las cumplimos, no dejarán de existir. Y si no las cumplimos, también seguirán existiendo. Así como el día, si no queremos aceptar que es el día y nos acostamos a reposar, no deja de ser el día. Y si no aceptamos que exista la noche y en la noche es que laboramos, con eso no vamos a cambiar que la noche es noche y que el día es día. Entonces, revisando cuidadosa Inti, lo que los grandes sabios nos han enseñado y nos han explicado para que nos salgamos de esas leyes, es tratar de aceptarlas y cumplirlas, porque cuando estas leyes las ponemos a nuestro servicio, que es lo que hacen los que la conocen, estas leyes dejan de tener poder sobre aquel que las conoce. ¿Por qué? Sencillamente porque no las viola. Y como no las viola, si llegara a violar alguna por X motivo, tiene dinero cómo modificar esa violación, pero no es lo que tenemos, son deudas. Y si tenemos deudas, cada vez que se viola una ley, se seguirá aumentando esa deuda. ¿Y cómo la vamos a pagar? Sencilla, Inti. Si la persona no cumple con la ley del reposo, tratar por todas las formas de cumplir con la ley del reposo, cumplir con la ley de la disciplina, cumplir con la ley del aseo, cumplir con la ley de los aliciertos, cumplir con las leyes de la labor diaria en él mismo. Así como se cumplen las labores en una empresa que tiene que cumplir un horario determinado a determinada hora, también nos debemos de aplicar a nosotros mismos, de cumplir esas leyes, y así el karma se irá disminuyendo, porque nos estamos metidos como en la especie de un pantano, que como son tierras movedizas, que no tienen firmezas, saca un pie, mientras saca ese pie hace presión para sacar el otro, se vuelve a hundir. Cuando nos tratamos de hacer algo bueno, creyendo que lo estamos haciendo, pero desconocemos que eso bueno también es malo, nos volvemos a hundir por el otro lado. Así es que nos estamos metidos en un pantano donde solamente la nariz es la que tenemos afuera. Y llegó esta enseñanza, llegaron estos sabios, Samael Joab Bator Weor y el maestro Kelly Zeus, con una cantidad de ángeles, arcángeles y demás potestades, a enseñarnos el camino que debemos seguir, y así no seguir violando las leyes, así no seguir estando cobijado por las leyes, las distintas leyes que están cubriendo la viteria del ser humano y encarmándose cada día más
Por eso, aunque el ser humano quiera pagar las cosas malas, mientras no venga un Salvador y le perdone las violaciones, eso de salir a los cielos, como dicen algunas organizaciones, estoy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, pero esa persona que dice así tiene que comer y si come no está salvo. Esa persona está sometida a las leyes de accidentes y si está sometida a las leyes de accidentes no está salvo. Esa persona está sometida a las enfermedades porque ha violado las leyes de la salud, entonces no está salvo. Esa persona tiene cuerpo físico y puede cometer muchos errores, entonces no está salvo. Esa es la creencia que le han hecho creer a la humanidad, que si reza tantos Padre Nuestro, tantas Ave María, o lee la Biblia o tantos memoradios de la Biblia, o camina de rodilla 6 o 700 metros o tantos kilómetros, le van a perdonar. Quizás lo pueden castigar más porque está torturando el cuerpo o el templo de Dios con algo que no es así. Entonces, venerables hermanos, respetables damas, respetables damas. ¿Cuántos minutos? Respetables damas, honorables caballeros, como es una introducción, vamos entonces a dejar esta introducción hasta aquí y abrimos un preámbulo de preguntas para preguntarle a sus mercedes si nos hemos hecho entender y cómo fueron oídas estas palabras. Gratitudes y adelante. Gratitud, venerable maestro Gabo Gondo. Vamos a saludar a algunos de los hermanos presentes y si de pronto a lo mejor alguien tiene alguna inquietud. Vamos y saludamos a don Jorge Torres. Muy buen día, vuestra merced. Buen día, buen dinero, excelente salud para todos los que están en la sala. Se ha escuchado fuerte y claro la disertación del maestro, tantísimas. Gratitud a vuestra merced, un gran saludo. Ahora nos vamos a saludar a la venerable Mahatma Iji. Buen día, buen dinero, buenas tardes, maestro, para todos los de la sala. Maestro, sí se lo oyó fuerte y claro. Y maestro, yo tengo una inquietud. Maestro, ¿cómo se hace para seleccionar alguna, por ejemplo, que estamos regidos por la ley del accidente y nos puede suceder, pues, porque estamos en ese regido por alguna violación y cómo se hace para que eso no llegue a suceder? Seleccionar con los jueces del karma por haber violado esa ley, y sería importante, maestro, dar a conocer esta enseñanza a la humanidad, porque son 48 leyes y son más, creo, las leyes que nos rigen, pero la humanidad no conoce esas leyes y entonces uno está sometido a eso y comete errores, y por eso es la importancia de esta enseñanza, maestro. Gratísimo. Gratísimas, venerable Mahatma Iji. Un saludo a todos los que se han conectado después que empezamos. Y vamos a seguir pidiendo reportes a los distintos conectados y conectadas, a ver cómo fueron oídas y ante todo que hayamos entendido lo que explicamos en este día y lo que estamos estudiando. Adelante, Queretín, si va a seguir pidiendo reportes, le estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro. Vamos, bueno, tenemos una manita levantada y antes saludamos a don Salvador, que fue
el responsable de este tema, que me hizo esa pregunta. Muy buen día, vuestra merced. Oímos su saludo. Buen día, maestra Queretín. Aquí con el gusto de escuchar al maestro gratísimo Gagobondo con este tema tan importante, tan trascendental. Se escucha claro y preciso y aquí estamos en la escucha. Gratísima, don Salvador. Saludo a su merced y allá su pueblo, su ciudad. ¿Es una ciudad o es un pueblo o municipio? Es la capital del Estado de México, uno de los estados de México. El ¿Cómo es que Estado se de llama? México. ¿Puebla? No, Toluca Ah, Toluca. es la capital y el estado es el Estado de México. Ah, Hay, bueno. hay otros estados, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Michoacán, así, Guerrero, Guerrero, sí. Y Chiapas. cada estado pues, tiene su capital y esta es la capital del Estado de México. Ah, bueno, don Salvador, gratísimas por el dato muy importante. ¿Y ha oído algo de la conferencia de ayer? No, le pedí a la maestra, sí creo que sí, ya me la pasó, ya la tengo por aquí, la estaré escuchando. Ah, bueno. Porque pues llegué ya cuando la estaban concluyendo, pues, no me enteré a tiempo pero sí, la estaré escuchando, maestro. Bueno, gratísimas. Y vamos, Queretín, adelante con los reportes que está solicitando. Claro que sí, venerable maestro. Nos vamos con Elizabeth Erazo. Muy buen de vuestra merced. Adelante. Buen día, maestro, buen día, maestra. Gratísimas por estar aquí en este concierto brindándonos tanta sabiduría. Maestro, yo tenía una pregunta. Ya es como comprensible la parte de que hay las leyes en esta esfera y así también lo que caracteriza en un país, en una ciudad, en una cultura, etcétera. Había escuchado, maestro, y creo que es así, maestro, en que sea karma o sea dharma, como que la energía trae otra cosa y eso se conjuga y es necesario que exista, ¿no? Y, maestro, en cuanto a los actos o lo que uno asume. Elizabeth, le pedimos el favor que se aleja y se acerca la voz y su merced, si se puede acercar más al fono para entenderle bien lo que nos quiere decir. Adelante. Maestro, ahí me puede escuchar mejor. Ahí, maestro. Sí, ahí le estoy oyendo. Gratísimas, adelante. Bueno. Entonces, maestro, voy a ser más concisa. La parte de las leyes en cuanto a eso de 70 veces 7 o cómo rige esto, cómo es, maestro, gratísimas. Bueno, ya tenemos dos preguntas. Gratísimas, merced Elizabeth. Y le agradecemos su pregunta. Y vamos entonces a darle la palabra nuevamente a Queretín para que ella siga pidiendo los reportes. Y ya tenemos dos preguntas, una de la Mahatma Illi y la de su merced Elizabeth. Adelante, Queretín. Pues si gusta su merced empezar a dar contesta y en otro espacio saludamos a los siguientes hermanos. Vamos a preguntarle por aquí. Hay un ser que tiene una energía en la mano, eso es si nos puede decir de qué lugar de la esfera nos está oyendo. Su merced la ve, Queretín. Buen día, maestro. Sí, nuestra hermana Jenny. Sí, maestro. Soy de Arequipa, Perú. Ah, bueno, de Arequipa, su merced ya tiene ahí en la mano la energía foática que la ha elevado hacia el cielo.
me va a dar la técnica para yo usarla y también elevar ese potencial energético. Adelante ahí por el fereque. Gratísimas, maestro. ¿Cómo nos está oyendo en Arequipa? Sí, fuerte y claro, maestro. Bueno, entonces, gratísimas a los que se han reportado y a las que se han reportado, a nuestros saludos respetuosos hacia sus mercedes. Y vamos a empezar a contestar la pregunta y que no se nos olvide la pregunta de Elizabeth. Vamos a contestarle la pregunta que nos hizo la Mahatma Gandhi. Cuando nos revisamos una pluma, la tiramos en el aire y puede durar segundos o de pronto algún minuto si hay buena brisa para caer, y cae y no se siente el golpe por la flexibilidad que ella la conforma. Pero si tiramos una piedra, dura menos tiempo y se oye el golpe y cae con más impacto. ¿Qué fue lo que hizo que una fuera más sensible y la otra fuera más densa? El peso que conforma la una y la otra. Entre más karma tenga la persona, más lo van a cubrir las leyes. Y mientras menos karma tenga, o sea, no viole tanto las leyes, va a ser más sensible. Hay personas que andan a toda hora y por todos los lugares y dicen: a mí yo tengo la fe en Dios que nada me pasa, porque eso lo trae de otros retornos de algo bueno que hizo y que posiblemente ahora ese dinero que tenía en el banco cósmico lo vive malgastando. Y esto lo comprobamos constante en la familia, con los vecinos, con la comunidad. Para uno librarse de las leyes de accidentes, cuando uno sabe, y todos y todas las que nos encontramos en esta sala sabemos que cuando uno entra o cuando uno entró a estudiar, uno tenía que entrar el horario al cual era recomendado en esa institución escolar. O era a las 6 de la mañana, 7 o 7:30, 8 de la mañana, o si era en la tarde o en la noche. A esa hora tenía que ir. Y si uno llegaba un poquito atrasado, lo molestaban. Y cuando ya había pasado varias honestaciones, le llamaban la atención a los padres o a la misma persona, o posiblemente lo echaban del plantel educativo. Cuando uno iba mal, tenía que esforzarse para que los profesores o profesoras no le calificaran tan mal. Esto se conoce a nivel escolar y lo mismo le sucede a nivel de cualquier empresa. Cuando llega tarde por trancones, por dificultades, por dolencias, empiezan a molestarlo, a molestar a la persona, y el día que vayan a reducir de personal, van a revisar los que más han violado las leyes de la labor, porque acuérdense, los que conocen de empresas que existen las leyes laborales, y el que viole esas leyes laborales está en el gerente o el dueño de la empresa de echarlo de la empresa porque él es un violador. Cuando nos conocemos todas estas leyes, debemos de cumplirlas y ser el mejor o la mejora o la mejor dama o el mejor varón de esa organización o de cualquier institución. Pero en este caso tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que estamos mejorando. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más sensibles. Si de pronto nos gusta discutir con alguien, tratar por todas las formas
de dejar ese vicio de discutir por cualquier cosa. Ahí estamos cumpliendo la ley del amor, la ley de la armonía, la ley de la paz, aquella ley de la tranquilidad que debemos de usar. Ya no vamos a estar sometidos a los problemas y a las violencias. Si vamos a salir a estudiar o a laborar, antes de salir, orarle a Dios para que Él envíe sus ángeles y nos cubran y nos protejan de las leyes de accidentes, y salir de mi casa confiado que nada me va a pasar con el pie derecho. Que en primer lugar sea Dios mi escudo, sea Dios mi espada, sea Dios quien esté en mis pasos, porque si voy atento o atenta por donde voy a saber dónde pongo el pie izquierdo y dónde pongo el derecho. Porque voy despierto, sé qué debo de mirar y qué debo de oír. Y revisar constantemente con la gente que me encuentro, porque ahí va la presencia de Dios conmigo. Pero si me dejo llevar de las ilusiones, quizás por ir discutiendo con alguien en la mente, crucé la calle sin darme cuenta que venía del norte o que venía del sur, y sucede que ahí venía alguien con una carreta y me atropelló, pero como fue una carreta, no fue tan grave el golpe, pero en todo caso lo accidentó la carreta y posiblemente le peló las rodillas o de pronto la frente o posiblemente el codo. Pero aunque fue sometido a la ley de accidente, fue reducido o disminuido el castigo, porque ¿qué sucedería si lo que le hizo la carreta se le hubiera hecho un carro o una tractomula? No hubiera quedado sino posiblemente un manojito de huesos desbaratado. Así es que nos podemos solachelar todas las cosas, dejar de ser tan denso, dedicarle más tiempo a Dios, a nos mismos, porque si nos dedicamos el tiempo a nos mismos, lo estamos dedicando a Dios. Las demás cosas son necesarias, pero son secundarias, porque todo lo que existe, quien lo hizo es al que menos valoro o al que menos le dedico tiempo. Y el que no las hizo, que se ha adueñado de la esfera, a ese sí la gente lo adora con sus distintos nombres, con sus distintos conceptos, con todo lo que ha criado el mundo en una u otra forma, adora a Satán. Y Dios espera y espera que nos un día miremos su grandeza, que aún la misma vida no la crió Satán, la crió Dios, que los bienes que tiene gratísimas a Dios que me da la vida, puedo disfrutarlo, y que todo lo que tengo, quien lo hizo no fue Satán, lo hizo Dios, pero que se lo ha robado Satán, eso es otra cosa. Y así hace que los seres, las almas, se vayan encarmando y vayan teniendo más densidad. Y al tener más densidad, es más los karmas que lo rigen. Por eso vamos a luchar por ser más sensibles. Debo de proponerme en el día hacer aunque sea una obra de caridad. Debo de proponerme en el día ayudar a alguien en lo que esté a mi alcance. Debo de proponerme en el día de hacer aunque sean 10 sentadillas. Debo de proponerme en el día a ver cuántos minutos estoy respirando rítmicamente por la nariz y exhalando por la boca. Debo de proponerme en el día cuántas oraceles o qué tiempo le dediqué a Dios
y qué tiempo le dediqué al enemigo de las almas. Y así sucesivamente debo de proponerme y en cada una de esas propuestas decirle a Dios que tenga misericordia de nos y me libre de accidentes, de virosis, de enfermedades, de peligros, de tentaciones. Eso lo enseñan los católicos, lo enseñan en la Biblia, lo enseñan en algunas filosofías, que uno dedicarle a Dios todo lo que en ese día va a ser. Y cuando ya se concluyó, dale las gratísimas a Dios. Por ejemplo, solamente tengo un pancito, tengo 3 hijos y la esposa. Coger ese pancito y distribuirlo en 5 pedacitos. Y como solo Inti es el pancito, hacerle una oración a Dios y darle las gratísimas por ese pancito, que sea Él quien lo potencialice, y dándole las gratísimas porque muchos ni pancito consiguieron. Y solamente vamos a tomarnos un pocillito tintero de agua, porque eso es lo que está a nuestro alcance. Orarle a Dios y agradecerle, no insultarlo ni hacer lo que muchos hacen, porque consideran que Dios es injusto, que tiene los ricos en el centro de la ciudad y a los pobres en las periferias. Pero cada uno es rico y cada uno es pobre si no así lo queremos. Entonces, después de haberse comido la familia ese pancito, después de alicertarse, darle las gratísimas una vez más a Dios por lo que les ofrendó, y que sea Dios quien lo tome en sus manos, porque esa escasez de alicierto puede ser una prueba que muchos y muchas a veces no pasan. Así es que vamos a acercarnos más a Dios. ¿Y cuántas personas se han librado de accidentes? ¿Cuántas personas se han librado de enfermedades, de robos, de atracos y de violaciones? ¿Cuántas personas han quedado ilesas en un accidente? Se ha contado de que a veces un avión se ha estrellado por ahí en una serranía y posiblemente una niña, un niño, un varón, todos murieron quemados, o todos fueron desencarnados y solamente uno. ¿Por qué sería? ¿Sería eso una casualidad? No. Todo tiene un porqué. Posiblemente un carro se fue por un abismo y una señora no sabe ni cómo, antes de que el carro se fuera por el abismo, la señora la sacaron por la ventana, no sabe quién, y no le pasó nada. O posiblemente una niña. ¿Cuántos aviones se han hundido en los mares y de pronto se encuentra una anciana, un anciano o un señor en el ala del avión? Y cuando rescataron a ese ser, el avión se terminó de ir a pique y solamente se salvó uno. Todo esto tiene un porqué, porque nos sabemos que el que menos viola las leyes, las mismas leyes lo favorecen. Eso es la contesta que le damos a su pregunta, Mahatma Ilji, y esperamos que la haya oído con claridad y que todos la hayamos oído con claridad. Adelante, venerable Mahatma Ilji, le oímos. Sí, maestro, fue oído fuerte y claro. Gratísima maestra por su contesta. Sí, en conclusión, uno debe de cumplir los 10 mandaciertos de la ley de Dios, y cumpliendo esos mandaciertos, ahí la ley nos favorece, Dios nos favorece, y vamos a evitarnos de muchas
de mucha, y no violar las conciencias también, es decir, no evitamos de las leyes pues que nos rijan. Gratísimas, maestro. A su merced. Bueno, entonces, ¿cómo fue oída esta contesta en la ciudad de Barranquilla? Adelante, venerable Mahatma Piajubra, un saludo para su merced y su familia. Bueno, la Mahatma Piajubra como que tiene síes con su equipo. Vamos a preguntarle entonces a Jardelauca, ¿cómo nos oyó en Hola, hola, Aguachica? hola, 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 hola. Adelante. Excelente día. De pronto no activé bien el micrófono. Gratísimo, venerable maestro, sea la luz de Dios en su merced y en todos los presentes en esta sala. Un saludo especial a Mahatma Keretin y demás seres. Y le fue oído fuerte y claro. Muy especial. Bueno, Gratísimo. gratísimas, venerable Mahatma Piajubra. Y entonces vamos a pedir otro reporte, quien se quiera reportar. Vamos a dejarlo libre, quien quiera reportarse, que se está oyendo con claridad o que de pronto no ha entendido, para aclararle. Adelante. Sí, venerable maestro. Buen día. ¿Me escucha? Adelante. Sí, le estoy oyendo. Me reporto desde aquí, desde Estados Unidos, Massachusetts. Se oye fuerte y claro, muy buena la conferencia. Gratísimas, maestro. Gratísima su merced por el reporte y por el saludo, y que Dios la siga colmando de mucha felicidad y protección. Parece que don Salvador también había para reportarse. Adelante, don Salvador. Sí, maestro, sí se está escuchando muy claro. Bueno, aquí se escucha muy, muy clarito, aquí en Toluca donde estoy, como si estuviéramos platicando usted y yo frente a frente, así muy claro, muy entendido. Solamente una cuestión, maestro, si me permite preguntarle. La ley de la entropía también es por quien viola esa ley y a diferencia de quien no la viola. Bueno, don Salvador, gratísimas, pero antes sí se la vamos a contestar, pero tenemos una pregunta por aquí de Elizabeth y después le contestamos la suya, ¿le parece? Sí, maestro, gratísimo. Bueno, vamos a pedirle el favor a Elizabeth que Nueva Inti la haga para que los que no la oyeron o no la entendieron bien, la podamos oír con claridad. Adelante, Elizabeth. Maestro, buen día, licencia. La pregunta que había hecho era, era sobre, había escuchado algo de 70 veces 7 en relación a un acto en el libre albedrío, ¿sí? Entonces quería comprender ese aspecto, maestro. Y maestro, como usted estaba hablando de la ley de accidentes, luego le puedo hacer otra pregunta, gratísimas. Pues si nos queda el tiempo, con mucho gusto. Bueno, maestro, gratísimas. Oiga, Elizabeth, un pereque, ¿a cómo vende su merced los huevos? ¿Cómo, maestro? No le entendí. ¿A Licencia. cómo vende los huevos? Ah, no, maestro, es que estoy de visita en una casa. Ah, yo Entonces, digo en para la ir las casa gallinas que... Sí, Bueno, ese era un pereque. bueno, maestro, gratísimo. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. No sabemos que existe la ley del 7. 7 colores tiene el arco iris, 7 chakras tiene el cuerpo, 7 cuerpos existenciales, 7 días tiene la semana, 7 cosmos, aunque están en la construcción de ese 8. 7 es la ley de la perfección, es el arquitecto, y el 3 es el ingeniero. Sabemos que el arquitecto es el que hace el plano y se lo
pasa al jefe de obras o al ingeniero para que realicen la obra. El 7 por eso se conoce como la perfección. Entonces aplicando esta ley, todo tiene una repercusión en el 7. Existen 7 virtudes principales, existen 7 defectos capitales, o sea, la porción oscura de ese defecto, o la porción oscura de esa virtud es el defecto, y la luz de ese defecto es la virtud. Quiere decir con esto que la ley del 7 rige constante inti en todo cierto y en todo instante. No sé, por eso le decía, o anterior inti había explicado que no solo inti porque me pisaron un dedo voy a reaccionar en una forma brusca. Debo de ser tolerante, o debemos de ser tolerantes para que poder aplicar y conocer esta ley. El Cristo dijo, cuando le hicieron esta pregunta relacionada, él dijo, ¿cuántas veces debe uno de perdonar? Y él dijo, 70 veces 7. Y 70 veces 7, ¿cuánto nos da? 7 por 7, ¿cuánto nos daría? Y ahí nos damos cuenta que todo esto es cabalístico y que todo esto tiene una secuencia de retornos pasados. Entonces, qué bonita es la ley del perdón. Esa ley del perdón fue la que el Cristo le dijo o dejó en sus escritos o que los apóstoles escribieron. Si alguien te da un golpe en la mejilla, ponle la otra. Muchas veces a nos dicen para decir algo feo y entonces enseguida aparece el yo de la ira y dice, más feo eres tú, más fea eres tú. Y empezaron palabras vienes, palabras más, y vienen y van, y ya luego no son palabras, sino que se están hiriendo, porque ya se hirieron con palabras, mal usado el verbo, empezaron entonces a herirse con palos, con piedras, o con balas, o con otras cosas, solamente por una palabra que no fue tolerante o no supo perdonar. Por eso, no todas las cosas que nos dicen debemos de reaccionar. Y esto lo explicaba el maestro Samael aún peor de la siguiente forma. Si alguien llega a la orilla de un agüey, de un pozo o de un lago y todo está en calma y lanzan una piedra al centro de ese lago, empiezan a salir ondas sonoras hacia arriba y esas ondas sonoras se van esparciendo hasta llegar a la orilla. ¿Y quién produjo esas reacciones de esas olas? Sencilla inti, la piedra que lanzaron. Pero ¿qué sucedería si en vez de lanzar esa piedra, las aguas que recibieron la piedra hubiera sido una hoja o una pluma? No se hubieran producido ningunas olas o reacciones de las aguas. Por lo tanto, no se hubieran producido esas olas que las produjo la piedra por la densidad. Esto nos hace entender que si no somos sensibles, lo que nos digan, podemos asimilarlo, mutarlo, cuantas veces sea posible, porque hay que estudiar el caso. En una ocasión contaba el maestro que él vivía en una casa recién emposado con la maestra Afrodita y había un señor que todos los días lo insultaba y le mostraba una peinilla que esa era para ponérsela al maestro, y él
Todos los días iba escribiendo los días hasta que llegó el día 490 y el hombre actuó lo mismo, y ese día se cumplió lo que él le estaba queriendo hacer al maestro. Eran retornos y causas que el maestro le estaba solaxelando, pero él buscaba herir el maestro, y el maestro en su tolerancia lo perdonó 70 veces 7. Y así el maestro le desarmó sin tener ninguna clase de armas, le quitó la peinilla y le dio con la misma peinilla unos planazos, y luego con la misma ropa lo amarró y ahí le dejó la peinilla. Con eso le estaba demostrando que aguantó tanto tiempo a ver si él se arrepentía, pero él seguía con esa cizaña hacia el maestro. Y cuando se cumplió el proceso, actuó. Entonces de pronto tenemos un vecino, una vecina que es bastante duro. Bueno, vamos entonces, me voy a proponer durante 50 días a no contestarle, así me tenga que morder la lengua para decir algo. Y todos los días o cuando él quiera, lo insulta. Y aquel paciente Inti espera. Ahí la ley lo puede estar probando o la puede estar probando. Ahí se está demostrando a sí mismo que puede superar y que puede lograr mucho por esa alma que está cubierta por el odio, por el rencor, y tratar de entenderla, que así es la humanidad. Porque lo que más triste y a quien debemos de tenerle lástima es a las personas que más odian. Son personas muy amargadas, sufridas. Esas personas que odian a todo mundo son dignas de lástimas. Son, aunque tengan el dinero que tengan, son gentes demasiado pobres, que no tienen ni a Dios, como dicen en algunas organizaciones, ni tiene a Dios ni a Santa María. Así es que, en cambio, la persona que empieza a ser tolerante, a mirarle que esa palabra no me debe de ofender, a llevarme el ejemplo del agua, que no voy a reaccionar con su palabra, hacer que esa palabra sea sensible como una pluma, o sea, como una hojita que no tiene peso, ni siquiera el agua la siente. Pero si se identifica, la va a sentir esa palabra tan fuerte como si fuera una bola de hierro de 25 kilos, y las ondas sonoras que salen del centro de ese lago hacia la orilla van a ser muy fuertes, así como las olas del mar llegan a la orilla. Tenemos que aprender a cambiar los insultos, y en la noche cuando nos vayamos a reposar, orarle a Dios y pedirle por aquel que nos insultó, que Dios tenga misericordia y que me perdone a mí, porque posiblemente en este retorno, en retornos pasados lo ofendí. Y si no lo ofendí, es que él quiere hacerme daño. Entonces, al orar y pedir por él, las leyes divinas ven en nos que no estamos actuando como aquel quiere que nos actuemos, o como los demás quiere que actuemos. Estamos actuando como un hijo de Dios o una hija de Dios, y así nos estamos haciendo en nuestro interior lo que dijo el Cristo. ¿Cuántas veces se deben perdonar? 70 veces 7. Si esto lo usaran en los hogares,
no se matarían los hijos con los padres, ni las esposas con los esposos, ni los vecinos con los vecinos, ni los países con los países, porque por cualquier capricho se agarra la gente a darse golpe, y por eso, por esa palabra, que no hubo una mutacel o transformación, como se conoce en el mundo común y corriente, se pueden acabar familias enteras, porque ya después de los golpes se van a las balas y se van a grandes destrucciones, acabándose familias enteras. Por eso es que esa frase de que debemos perdonar es porque es saber cómo debemos de actuar, y es en el instante que vengan a atacarnos, defendernos con lógicas, y si es posible usar la defensa personal, que para eso es que existen las artes marciales, y así nos defendemos, y la persona se dará cuenta que no era que yo le tenía miedo, sino que era prudente y le estaba dando oportunidad a que se arrepintiera, como el caso que le contamos del maestro Helium Zeus. Venerable Elizabeth, esta fue la contesta a su pregunta, y esperamos que lo que le explicamos le haya quedado claro a lo que su merced nos preguntaba. Adelante, Elizabeth. Sí, maestro, gratísimas. ¿Fue oído con claridad? Sí, maestro, es como adquirir una nueva conciencia en relación a de lo que significa 70 veces 7. Gratísimas, maestro. Gratísima a su merced por la pregunta que nos licenció contestarle. Y entonces vamos a preguntarle a Queretín cómo fue oída por allá, por el hermoso país de la hermosa capital de México. Adelante. Con claridad, venerable maestro. Se le ha oído excelente, y si le parece, preguntamos a otros seres y les oímos el saludo. Bueno, entonces su merced es la encargada de la sala y le estamos oyendo. Nos vamos a la escala, saludando a la venerable maestra Esmovit. Sea un excelente día para vuestra merced. Un gusto tenerla por aquí. Bueno, como que se encuentra el ejecito, nos vamos. Verena Carval Torres. Buen día, su merced. Como que hay dificultades en las comunicaciones. Eso parece. Entonces, los hermanos como que no se pueden comunicar tan fácilmente, pero bueno, les agradecemos a cada uno su presencia y bueno, confío que sí nos estén oyendo con claridad. Así que si gusta su merced dar contesta a la siguiente inquietud. Vamos a ver cómo nos está oyendo Ana Lucía, si nos está oyendo y se quiere reportar. Sí, maestro, sí, de aquí de Estados Unidos, Massachusetts, muy bien le estoy escuchando, muy bien, gratísimas, maestro. Bueno, gratísima a su merced, respetable dama. Bueno, venerable Chavita o venerable don Salvador, si su merced tan amable y nueva Inti nos hace la pregunta. Sí, claro que sí, gratísimo maestro. Sí le preguntaba de la ley de la entropía. La ley se encarga de igualar todo, pero
¿A quién iguala? ¿Y por qué siempre la tendencia de esa ley es igualar hacia abajo? O sea, no hacia arriba, sino a quién elige para para que esta persona sea igual que aquel o igual que aquella. ¿Y por qué siempre la tendencia de esa ley es así como igualar, pero en sentido negativo? Esa es la pregunta, maestro. Gratísimas damos a Dios por esta oportunidad que su merced nos licencia, que nos licencia contestársela. Respetable varón, le decimos que pueden haber en las ciudades, depende del tamaño, varios jueces o varios juzgados donde van a juzgar a los que han cometido delitos, donde hay una audiencia que va a defender o va a acusar. Ahí se encuentra un juez y que ese juez lo único que busca es aclarar. ¿Y por qué llevaron a esa persona frente al juez y fue sometido a ese tribunal o a juzgarlo? Porque había cometido un delito y de ahí puede salir libre, que casi muy poquito cuando la persona la llevan frente a un juez. De pronto por estos días, por el manejo del papel moneda, se dejan a veces llevar de pronto los abogados o algunos personajes y defienden a alguien. Pero ante la realidad es muy difícil, casi imposible, que la persona que lleven frente a un juez se pueda defender, porque si fue frente al juez, físicamente pudo haber sido porque de pronto cogió algo, pero eso a nivel esotérico, en otros planos, tiene mucho significado. Y quiere decir que si lo llevaron a ese salón, ahí está la ley de entropía. Y casi siempre irán a la cárcel los que llevan a esos lugares. Entonces, esta ley, la cual su merced nos menciona, casi siempre manda hacia abajo, porque de todas las leyes es la ley que hace el registro y revisa las otras leyes si no las han violado, o si las leyes o subleyes que cada una de esas leyes tiene, cómo fueron usadas. Entonces así se puede revisar en esta ley, que casi siempre es para abajo, como su merced lo decía, porque se llenó tanto o se violaron tantas las cosas. Citemos el caso: alguien labora en una empresa y cada rato es amonestado por algo, hasta que de pronto se perdió algo valioso, y como el sospechoso era él, y varias veces lo habían amonestado con cosas sencillas, y sucede que el día del robo grande es lo primero que van a visualizar que fue él, y algunas pruebas están en contra de él. Posiblemente no sea él, pero es muy difícil que salga ileso, porque por lo que se tenía conocimiento de esa persona. Así es que eso es lo que se puede versificar en esta ley, de la ley de entropía, la cual también el maestro Samael aún mejor habló de ella, y que son leyes de las 48 leyes, pero que de esa ley, que es lo que busca, es aclarar el malentendido o la verdad, que surja la verdad, que es lo que nos queremos que conozcamos.
la verdad de algo y saber que de tantas cosas que nos pensamos y hacemos, hay leyes que están revisando constantemente nuestro propio comportar, que muchas veces nos creemos que no son malas, eso son cosas nuestras, pero la ley es ley, y la ley, como dijo en alguno de los rituales, la ley es ley, y la ley es justa, mas los seres humanos somos injustos y queremos que las leyes se adapten, se acomoden a nuestro concepto. Eso es lo que han criado en algunos lugares de la esfera para causar daño a la misma humanidad, a la misma naturaleza, pero sabiendo que todo es contrario. Es contrario porque el asesino puede andar libremente por las calles y el inocente es sometido a castigo, pero ese inocente que es sometido a castigo, posiblemente en el próximo retorno va a tener la libertad y aquel que lo condenó va a vivir lo mismo o va a recibir peor porque todo tiene intereses, todo está ganando intereses. Y el castigo, si el que castigó en esta época lo castigaron con 10 años de cárcel, en el próximo retorno al que lo condenó, a él lo condenarán por 15 o 20 años porque ya van los intereses. Ahí se comprueba una vez más, con lo que mides serás medido. Esto pasa con frecuencia y lo vemos con frecuencia, sea a nivel de hogar, a nivel de bienes, sea entre hermano, entre esposa y esposos, sea entre vecinos o entre países. Esto pasa porque algunos quieren robar y otros no quieren dejarse robar. Y para donde se incline la balanza, sea por dharma o sea por karma, va el efecto de la ley de entropía. Son leyes, como decíamos en el inicio, en la introducción. Una de esas leyes forma una porción de ese cromosoma y por lo tanto miremos lo importante que son los cromosomas en nuestra vida y saber cómo solaxelar y llevar todas estas cosas. El mismo maestro Samael, él vivió una vida dura porque él sabía que todas estas leyes, las cuales él mismo había escrito de lo que existía en la creación, él estaba recibiendo ese castigo para que no castigaran a la humanidad. Por eso no habían entes especializadas para realizar los rituales gnósticos. No había la preparación, pero él recibía todo el mal de los oficiantes para que no cayera en ellos. Lo mismo sucedía con la ley del Tarot y Cábala. Lo mismo sucedía con algunos médicos que él mismo preparó, que él recibía el mal de sus curándose para que ellos no sufrieran. Hay licencia, por acá bastante frío y pero aquí estamos. Para que no los afectara a ellos, él recibía esas cosas y él era consciente de que esas leyes él las podía solaxelar. ¿Y cómo? Él se cargaba la violación de esas leyes y por eso ese pueblo creció tanto, porque él tenía, por ser un avatara,
por ser un salvador, un guía del pueblo en aquella época, él podía manejar estas leyes y quitarle la carga a uno y ponérsela a él. Por eso él vivió una miseria aparente inti. Los que conocen que él los calzados los brillaba por encima, pero por debajo estaban rotas sus suelas, sus plantillas. Lo mismo que en el sol caliente andaba con chaqueta no porque quería lucirlas, sino porque las camisas tenían muchos rotos, y así vivía una vida bastante dura para que muchos de los habitantes de la esfera, él les cambiaba para que ellos entendieran la doctrina y la vivieran de la mejor forma. Así es que ahí él manejaba esa ley. Respetable varón, todas estas preguntas son muy importantes, pero tanto sus mercedes como nos sabemos que el tiempo nos ha puesto límites y ya nos hemos pasado unos 14 minutos de esta plática de este día, que es de 8 a 9 y media hora de Colombia, de 7 a 8 y media hora de Centroamérica y hora de México. Respetable varón, esperamos que reduciendo el máximo por el tiempo, lo poco que hemos explicado relacionado a esta ley, nos hayamos hecho entender y la haya oído con claridad, y que todos en los distintos lugares donde se encuentran la hayan oído también con claridad y nos hayamos hecho entender. Adelante, venerable ser. Sí, maestro, así fue. Sí, se entendió muy bien la explicación. Muy claro quedó todo lo que usted dijo, muy entendido. Y pues gratísimo, maestro. Gracias por la contesta. Va uno tomando conocimiento más detallado de todas estas cuestiones. Y gratísimo, maestro Gabogondo. Bueno, gratísima su merced, que fue el promotor de esta enseñanza, porque nos, como todos sabemos, ponemos un simbre en el canal, ya sea de las fuentes Solar Jaranday o en el canal de Conoce la Naturaleza y Será Sabio, pero es con el objetivo que la encuentren y puedan cuando la vayan a buscar, pero hay muchas cosas que tienen que ver con estos temas, ya que la doctrina es preguntas y contestas. No estudiamos ningún tema, sino que lo que surja en ese instante, porque así es el diario vivir. No sabemos que nos levantamos, pero no sabemos qué iremos a vivir, cómo serán las miradas, las palabras, las reacciones en ese día, y cómo será cuando lleguemos en la noche a reposar a nuestra casa, a nuestro apartamento. Y así todos los días son distintos. Por eso en la doctrina no se elige un tema en específico, sino que es preguntas y contestas, porque ahí es el diario vivir, lo que vemos, lo que sentimos y lo que en ese instante menestemos aprender. Gratitudes y bueno queretín, entonces quedamos a su disposición, lo que su merced nos indique. Adelante. Pues dando gratitud a su merced por esta entrega de sabiduría y conocimiento, también a todos mis hermanos que en este hoy estuvieron presentes. Y entonces vamos a ver si podemos oír a unos tres seres algunas palabras que deseen dirigirle al venerable maestro Gabogondo para terminar con esta conferencia. Así que nos vamos con el primer reporte, si le es posible, a nuestra hermana Jenny.
Ya estamos en el Perú. A ver si Jenny nos abre la puerta. Sí, aquí estamos tocando, pero parece que no lo logra, así que De pronto es que en la cocina no oye lo que hay en la puerta. sí, eso debe ser. Vámonos para Estados Unidos a ver qué nos dice Ana. Claro que sí. Bueno, Ana Lucía, ¿cómo ha oído la plática de este día en el bonito país del norte? Adelante. ¿Será que también está en la cocina? O ya se subió en el bus o alguna cosa, pero creo que tampoco se puede comunicar. A ver, nos vamos a ver si ahora le es posible. Verena Carval. Mahatma Pietjubra. Aquí presente. Qué bien, oímos las palabras para el maestro Cabogonto. Un gran saludo a vuestra merced. Gratísimas, muy valiente. Un saludo a su merced y a todos los presentes. Pues es un gusto en hoy oírle su gran sabiduría, venerable maestro. Pues muy contenta. Y le voy a describir una experiencia que tuve en la primera semana de diciembre. Resulta y pasa que yo me fui a ayudar a una hermana mía a hacer una limpieza en la casa. Cuando ya terminé que salí que me dolían los pies, me dolía todo el cuerpo, los huesos, y yo pensé, digo, ay Dios mío, ¿será que yo tendré osteoporosis? Y entonces seguí caminando, me fui una vuelta al lugar donde yo iba, había pues como especie de una lomita, una subida. Yo iba a cruzar, había una fila de carros. Cuando yo voy cruzando, pues los carros están en espera de un cambio de semáforo. Cuando yo voy pasando, la camioneta que yo pasé por detrás de una camioneta, la camioneta se descolgó un poco. Y yo quedé como aguantando la camioneta. Pero lo más raro es que yo sentí como la lata de la camioneta, como algo muy blandito. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces me quedé así y enseguida pues la camioneta arrancó. Entonces yo pienso, bueno, gratitud Padre porque me protegiste, porque cuando se descuelga un vehículo, pues se siente el golpe. Pero gratitud a Dios, no me pasó nada. Gratitud a mi Dios que todo fue bien, porque siempre me encomiendo cuando voy a salir, le pido por la protección siempre. Y gratitud a mi Dios, pues eso fue una experiencia que me tiene todavía como pensando. Yo dije, o me pasaron a otra dimensión, porque lo que sentí ahí fue algo muy extraño, que yo no sentí ninguna fuerza de esta camioneta, sino algo como muy guiado, con pieza nada, fue algo así como un papel. Gracias, maestro, y bendiciones a su merced por la enseñanza que nos han dado. Un excelente semana para todos. Bueno, venerable Mahatma Piajubra, gratísimas por la anécdota, por la experiencia, dándole gratísimas a Dios que su merced, pues, como muchos de nos, hemos tenido experiencias similares y encontramos ahí la presencia de Dios. Gratísimas por contarnos y bueno, entonces, venerable seres que se encuentran en esta sala, esa enseñanza que nos dio la venerable Piajubra, cómo uno lo puede biportar o cómo pueden los dioses interponerse entre el peligro, porque
aquí desde que nacemos, aquí hasta que nos vamos. En todo segundo, en todo instante estamos sometidos a peligros y hay que agarrarnos cada día más a Dios. Bueno, Queretín, adelante. Mire qué bonita experiencia, gratísimas por contarla. Bueno, seguimos pidiendo reportes. Nos vamos, Mahatma Iji. Bueno, nos vamos para Arequipa. Ah, siga. Sí, maestra, gratísima por sus sabias palabras, por su sabiduría que nos da todos los fines de semana. Y Dios lo bendiga por querer ayudar a muchas almas para que lleguen al camino de luz. Sí, yo también tuve una experiencia así de las leyes de accidente, también como pasó con la maestra que acabo de hablar. Casi así me pasó a mí, que yo estuve a punto de ahogarme en el mar con mis hijos, con mis 3 hijos. Pero Dios tuvo misericordia y pude lograr salir de eso. Sí, gratísima maestra. Y todo es para que uno siempre debe de estar siempre firme y buscando cómo ser cada día mejores. Gratísimo. A su merced, venerable Mahatma Iji, por la anécdota también, muy bonita. Y por aquí vemos que Elizabeth quiere decir algo. Adelante, Elizabeth. Maestro, por un lado, darle las gratísimas. Por otro, lo que le decía de la pregunta, no sé cuándo la pueda volver a hacer, maestro. Si está hablando, no le estoy oyendo. Licencia, maestro. Sobre la darle pregunta que gratísimas. tiene. Le pregunta que cuándo puede hacerle su pregunta. Me pregunta que cuándo más me puede hacer otra pregunta. Ajá. Pero ya no es a esta hora porque como van a ser las 10 y la conferencia era hasta las 10, hasta las 9:30. Pero su merced, ¿de qué lugar de la esfera se ha conectado? Decía para, o sea, que qué próxima vez hay conferencia para hacerle la pregunta. Ah, ¿qué próxima? Sí. Bueno, venerable. Dame. La conferencia le vamos a decir 3 conferencias que nos damos. Esas conferencias es con la fuente o con la plataforma de la venerable maestra Wesmay, que es de 3 de la tarde a 5 de la tarde, hora de Colombia, los sábados y los domingos a esta hora. Y este domingo también de 4 a 6 de la tarde en la plataforma de la Fuentes de la Costa Atlántica aquí en Colombia. Así es que damos 3 conferencias los fines de semana y esperamos que el próximo domingo la maestra Wesmay sea la que releve a la venerable Queretín. En todo caso, en la semana, pues, la venerable Queretín les estará pasando ¿cómo se dice? La invitación. Esperamos que sí. Así es que el próximo domingo, Dios mediante, sí tenemos la fe de que vamos a estar de 8 de la mañana a 9:30. Esas son las indicaciones que le podemos contestar. Adelante. ¿Sí fue oída, Elizabeth? Sí, maestro, gratísima. Bueno, entonces, venerable Queretín, estamos a su disposición. Vamos a oír a don Jorge Torres.
Bueno, parece que don Jorge Torres también tiene algunos exiges con la comunicación. Entonces, dando gratitud al Supremo Hacedor que ha licenciado hoy, gratísimas a nuestra esfera que Navaín tiene hoy, vemos la luz del sol, gratísimas a vuestra merced por su bondad y a todos los hermanos presentes. Ahora solicito a don Salvador si tiene la bondad de ofrendar la oración para concluir la conferencia desde hoy. Un gran abrazo a todos sus mercedes desde la Fuente Solar Paranday de Porcel de Queretín, deseando a todos tengan un